Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que, créanme, les va a dejar pensando. Algo que ha estado dando vueltas en el mundo del entretenimiento turco y que ha generado muchísima expectación y, por qué no decirlo, un poquito de drama. Vamos a hablar de Can Yaman y una supuesta confesión suya sobre Demet Özdemir que, según los rumores, jamás olvidará. ¿Qué habrá dicho Can? ¿Qué tan impactante podría ser? Pues quédense conmigo hasta el final porque vamos a desentrañar todos los detalles, las especulaciones y lo que realmente se sabe. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratuito y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos, especialmente los que traen información jugosa como esta. Dale clic al botón de suscribir y activa la campanita. Prepárense porque esto promete ser uno de esos temas que nos hacen hablar durante días. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un foco de atención mediática. Desde que compartieron pantalla en Erkenci, la química entre ellos era innegable. Si bien siempre mantuvieron que eran solo compañeros de trabajo y amigos, los rumores de un romance nunca cesaron. Y es precisamente en ese terreno de rumores y especulaciones donde surge esta supuesta confesión de Can. Vamos a ponernos en contexto. Can Yaman es uno de los actores turcos más populares y reconocidos a nivel internacional. Su carisma, su físico y su talento lo han catapultado a la fama mundial, y cada uno de sus movimientos, cada una de sus declaraciones, es analizada al detalle por sus millones de seguidores. Por otro lado, Demet Özdemir, también una actriz sumamente talentosa y querida, compartió con él esta aventura profesional que para muchos fue el principio de todo el revuelo mediático que los rodeó. La noticia de la confesión impactante de Can Yaman sobre Demet Özdemir ha circulado por diversos medios y redes sociales, pero como suele suceder en estos casos, la información es fragmentada y a menudo contradictoria. La clave aquí es intentar separar los hechos de la ficción, las declaraciones reales de las interpretaciones o directamente de los bulos. Algunos de los titulares que se han visto sugieren que Can Yaman habría hablado sobre un arrepentimiento profundo, un momento crucial en su relación con Demet que lo marcó de tal manera que no lo olvidará. Esto nos hace pensar en escenarios muy diversos. Podría ser algo relacionado con una oportunidad perdida, una palabra no dicha, una acción que lamenta profundamente. O quizás, y esto es algo que muchos fans sospechan, podría referirse a la forma en que terminó su relación, si es que la tuvieron, o a cómo se desarrollaron los acontecimientos después de su tiempo juntos en la serie. Es importante recordar que tanto Can como Demet han sido muy reservados sobre su vida privada. Han navegado las aguas turbulentas de la fama con una cautela que, si bien es comprensible, también alimenta la curiosidad del público. Cualquier atisbo de información sobre su relación, o la ausencia de ella, se convierte en noticia. ¿Qué tipo de confesión podría ser tan impactante como para que la titularidad de un vídeo en YouTube sea "No lo olvidaráis"? Podríamos estar hablando de una declaración que revele la verdadera naturaleza de su relación. ¿Fueron pareja o solo amigos con una conexión especial? Si fueron pareja, ¿hubo una ruptura dolorosa? ¿Una traición? ¿Una incomprensión que generó un quiebre? Las posibilidades son infinitas y las teorías de los fans aún más. Hemos investigado a fondo, revisando diversas fuentes y entrevistas, para intentar darles la información más precisa posible. Y lo que hemos encontrado es que, si bien hay muchas especulaciones, la confesión, a la que se hace referencia parece estar ligada a comentarios que Can Yaman hizo en el pasado, y que ahora están siendo recontextualizados o magnificados por la prensa. Por ejemplo, se ha hablado de entrevistas donde Can Yaman ha expresado admiración por Demet, reconociendo su talento y la buena conexión que tenían trabajando juntos. Algunos de sus comentarios podrían haber sido interpretados por algunos como algo más que profesional. En ocasiones, la admiración y el respeto mutuo, especialmente en el entorno del espectáculo, pueden ser confundidos o intencionadamente presentados como sentimientos más profundos. Otra línea de especulación apunta a que la confesión podría estar relacionada con el manejo de su fama o la presión mediática. Can Yaman ha sido muy abierto sobre el impacto que la fama repentina tuvo en su vida. Quizás en algún momento él habló sobre cómo la atención constante sobre su relación con Demet, real o imaginaria, afectó su bienestar o sus decisiones personales. Una confesión en este sentido sería impactante no tanto por el contenido romántico, sino por la honestidad sobre las consecuencias de Seru.
Na figura pública. Sin embargo, es crucial ser cautelosos. El mundo del entretenimiento es un caldo de cultivo para los rumores y, a menudo, las declaraciones son sacadas de contexto para generar clics y atención. Si bien es tentador creer en una historia de amor apasionado o un drama escandaloso, la realidad suele ser más matizada. Hasta ahora, no hay una declaración explícita y confirmada de Can Yaman que diga algo así como: confieso que esto sobre Demet Özdemir es algo que jamás olvidaré, en el sentido de un secreto íntimo o un arrepentimiento devastador. Lo que sí existen son fragmentos de entrevistas donde habla de su experiencia trabajando con ella, de la buena relación profesional, y a veces de la intensidad de la atención mediática que rodeó ese proyecto. Podríamos estar ante una interpretación exagerada de sus palabras. Quizás en una entrevista Can Yaman dijo algo como: fue un momento muy intenso trabajar con Demet, y la forma en que la prensa nos seguía fue algo que realmente me marcó y que no olvidaré. En ese contexto, el no lo olvidaré se referiría a la experiencia de la fama y la atención, no necesariamente a un sentimiento romántico no correspondido o a un error grave en su relación. Otra posibilidad es que la confesión se refiera a algo que él aprendió de Demet o de su tiempo juntos. Quizás una lección de vida importante, una perspectiva diferente sobre algo, o un crecimiento personal que él atribuye a esa experiencia. Si es así, la magnitud de su impacto dependería de la profundidad de esa lección. Los fanáticos de Erkenci Kuş y de la pareja que formaron Can Yaman y Demet Özdemir en la pantalla son especialmente sensibles a cualquier noticia que los involucre. Han invertido emocionalmente en la química que vieron, y por eso, cualquier rumor o especulación sobre su relación fuera de cámara se convierte en un tema de gran interés. Es posible que este impactante secreto sea algo que se haya filtrado de fuentes no oficiales, o que sea una recopilación de varias declaraciones que se han unido para crear una narrativa más dramática. En cualquier caso, la falta de una confirmación directa y contundente por parte de Can Yaman o Demet Özdemir deja mucho espacio para la imaginación. Podríamos estar ante una historia que se ha construido con retazos de información, alimentada por el deseo del público de que hubiera algo más entre ellos. Y si bien es comprensible, es importante recordar que los actores tienen derecho a su privacidad y que no todo lo que se publica es necesariamente cierto. Lo que sí es innegable es el impacto que ambos han tenido en la industria. Su trabajo juntos en Erkenci Kuş fue un fenómeno. La serie arrasó en audiencia y los catapultó a nuevas alturas de fama. Por lo tanto, cualquier cosa que esté relacionada con ellos y ese periodo de su carrera, naturalmente generará interés. Si tuviera que hipotetizar sobre una confesión real que encaje con el titular, podría ser algo del tipo: me arrepiento de no haber sabido manejar mejor la presión mediática durante ese tiempo, y cómo eso pudo haber afectado mi relación con Demet, o nunca imaginé que una relación profesional pudiera ser tan intensa, y la atención que generó fue algo que me enseñó mucho, y que de verdad no olvidaré. Otra opción, un poco más dramática, podría ser si alguna vez intentaron algo más allá de la amistad y no funcionó, y él lamenta la forma en que manejaron esa situación. O quizás si hubo malentendidos que terminaron afectando su amistad o su relación profesional, y él ahora reconoce su parte de culpa. Pero, insisto, todo esto es especulación. Lo importante es que hasta la fecha, no hay una fuente oficial y confirmada que detalle esta confesión impactante. Lo que sí tenemos es la constante atención mediática y la fascinación del público por sus vidas. Y hablando de fascinación, si están disfrutando de este análisis, si les gusta que desgranemos las noticias del mundo del entretenimiento, no duden en dejarle un buen like a este vídeo. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Para cerrar este tema, podríamos decir que la supuesta confesión de Can Yaman sobre Demet Özdemir sigue siendo un misterio envuelto en rumores. Lo que sí sabemos es que la conexión entre ellos, ya sea profesional o personal, dejó una marca significativa en sus carreras y en la memoria de sus seguidores. Si Can Yaman hizo una declaración que lo impactó profundamente y que no olvidará, probablemente esté relacionada con la intensidad de esa experiencia compartida, la presión de la fama o las lecciones que aprendió en ese periodo. En resumen, hemos explorado la posibilidad de una confesión impactante de Can Yaman sobre Demet Özdemir, analizando los rumores y la falta de confirmación oficial. Hemos considerado diferentes escenarios, desde arrepentimientos profesionales hasta posibles desengaños sentimentales, pero la verdad es que por ahora, todo se mantiene en el terreno de la especulación. Lo que es innegable es el interés que genera esta pareja y cualquier detalle sobre su relación.
Agradezco enormemente que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hubo algo más entre Can y Demet? ¿Qué tipo de confesión creen que podría ser? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y análisis, recuerden darle a ese botón de me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos que también son fanáticos de estas historias, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.